El viernes pasado, en una larguísima sesión de su Consejo General, el Instituto Nacional Electoral decidió no otorgar el registro a 6 de las 7 organizaciones políticas que lo estaban solicitando y que recorrieron todo el camino legal con este propósito. En el caso del Partido México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala, la razón que argumentaron algunos de los consejeros en esta decisión dividida es que 8.18% del financiamiento de México Libre pues no daba claridad respecto de las personas que habían aportado a la organización y pues se refirieron al uso de la aplicación Clip para recoger los donativos con tarjeta de crédito. Tengo en la línea telefónica al expresidente de México, Felipe Calderón. Felipe, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pascal. Bien, gracias. Alentado por el apoyo que hemos recibido de todos nuestros militantes y de muchísima gente que no milita en México Libre y trabajando fuerte en la impugnación que presentaremos ante el Tribunal Federal Electoral. Bueno, ustedes están inconformes con esta decisión dividida del instituto y durante el fin de semana estuvimos siguiendo tus mensajes en redes sociales. Tú esencialmente estás inconforme con la visión de que esta aplicación Clip no permite identificar a los aportantes. Estoy inconforme con las razones que argumentaron tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama, especialmente el consejero presidente, en el sentido de que ese 8% no tienen claro el origen, incluso llegó a decir que era de origen opaco y también que llegó a decir que eran de origen desconocido, lo cual es falso, lo cual es mentira, Pascal, para acabar pronto. ¿Por qué razón? Porque si esa es la razón para negarnos el registro, ya ganamos en el tribunal. Ese 8% se refiere básicamente, salvo algún otro tema de alguna aportación distinta, pero básicamente es las aportaciones que recibimos por la aplicación Clip, que ni siquiera se discutió en la sesión de consejo, seguramente estuviste atento a ella. ¿Y qué pasa? Que mienten en el razonamiento los consejeros del INE y en consecuencia distorsionan el voto, quitan fundamento y quitan motivación real a su voto, porque los donantes son perfectamente identificables. Es decir, de cada uno le exhibimos al INE y tenía en su poder los nombres del donante, copia de su credencial de elector, perdón, carta bajo protesta de decir verdad que ellos habían hecho el donativo y los datos esenciales de su tarjeta de crédito, básicamente el voucher de la aplicación Clip con los últimos 4 dígitos visibles y los demás testados, tachados. ¿Por qué razón? Y de hecho, lo que nos pedía el INE era que consiguiéramos la tarjeta de crédito, a lo cual nosotros les decíamos, pues no es un tema fácil, porque en primer lugar no lo da la aplicación. Eso no significa que no sea identificable. Es totalmente rastreable en el sistema bancario. El INE solo solicitándolo al sistema bancario se lo daban. Nosotros no tenemos esa atribución. Pero en esencia, volviendo al punto, Pascal, sí, la afirmación de que no eran identificables esos donativos es rotundamente falsa. Son mexicanas y mexicanos de carne y hueso que en aportaciones de 5,000 pesos, de 10,000, hay alguna de 60,000, quizá, no sé, pero comprometieron, dieron su firma, dieron su dinero y dieron su cara, su credencial para votar y están en los registros, de tal manera que eso de que no eran identificables, que no podían detectar su origen es absolutamente falso, injusto e ilegal y es una violación a los derechos, no de Felipe Calderón o de Margarita Zavala, sino de cientos de miles de mexicanos que cumplimos todos los requisitos que nos pusieron para llegar a tener el registro como partido político y nos fue arbitrariamente negado. Felipe, el fin de semana Ciro Murayama tuiteaba que desde agosto de 2019 les habían advertido que no podían usar la aplicación Clip. No, no es cierto. También eso es falso, Pascal. No hay una sola afirmación del INE que diga que no la podemos usar. En las observaciones que nos hacían, nos decían precisamente, deme más datos de la cuenta porque solo vienen los 4 dígitos. Y nosotros le decíamos, es que no podemos dar, primero porque no los tenemos, pero eso no significa que no hayamos identificado al donante. De cada donante decíamos, insisto, nombre, copia de la credencial del lector, carta firmada por ellos de que eran los donantes. No hay otro elemento más que identificar. Si yo tuviera un donativo que dijera Pascal Beltrán del Río, me dio 10,000 pesos,
y yo exhibo su tarjeta de crédito con los últimos 4 dígitos, eso te hace perfectamente identificable, Pascal. Pero si yo doy los 16 números de tu tarjeta y eso es un documento público, no va a tardar 2 horas en que te hagan un fraude con tu tarjeta. Si por eso se tachan los números de las tarjetas de crédito, por una protección a los derechos del usuario, por una protección de los derechos personales y también por una protección que evite un fraude masivo en el sistema bancario. Esa es la discusión, pero no me vengan a decir que son donativos de carácter desconocido. Ahora bien, lo que tenemos, Pascal, en el fondo es que cómo es posible que literalmente de un día para otro, cuando el INE ya había certificado que habíamos cumplido todos los requisitos, cambian y nos cancelan el registro. Vuelvo al tema de Murayama. Todavía en junio, es decir, 15 días antes de que legalmente se cerrara el plazo para que el INE nos debiera otorgar el registro, todavía seguía el INE admitiendo precisamente las aportaciones por clip. Si estuviera prohibido, primero nos hubieran dicho desde el principio, está prohibido, no te acepto, y nos hubieran tenido que exhibir en qué parte de la ley o en qué parte de la Constitución está prohibido recibir aportaciones por este mecanismo. Es un avance, es una cosa tecnológica nueva, sí, como son las conferencias por Zoom, Pascal, como son las propias reuniones cibernéticas del INE. ¿Por qué razón? Porque la tecnología está avanzando y qué bueno, y eso no significa que viole la ley, simple y sencillamente entra precisamente a las contribuciones permitidas por la ley, que en este caso son transferencias electrónicas a través de una aplicación, pero eso no me puedes decir que no está permitido, está absolutamente legal, y es más, así debe ser la vida de los partidos de ahora en adelante, así debe ser. En lugar de las bolsas con dinero del hermano del presidente, que el propio presidente reconoce que recibió, tienen que ser aportaciones de ciudadanos transparentes a través de un sistema bancarizable como es la tarjeta de crédito. Tengo que hacerte todavía varias preguntas y en un minuto voy a tener que ir a corte, pero para aprovechar el tiempo, quiero preguntarte por algo que subieron diferentes personas en redes sociales de las condiciones por las que opera Clip, que pone como excepción para su uso, y esto es textual, narcóticos, no se puede usar para comprar narcóticos, para comprar prostitución o para aportar a los partidos políticos. La verdad es que no sé por qué juntaron las tres cosas en la aplicación Clip, pero dime tu opinión al respecto. En primer lugar, nosotros no somos partido político, somos una asociación civil que a diferencia de los partidos políticos no recibimos dinero público y tenemos que recaudar de los ciudadanos y de las personas físicas. Entonces, no significa eso. Segundo, se trata de una normatividad interna de Clip, lo que se llama un contrato de adhesión, y en nuestro caso el contrato que tenemos con Clip tan es vigente que lo estamos usando cotidianamente. Entonces, el machote que te dan para prestar un servicio no necesariamente se aplica en cada caso. Nosotros ni somos partido político ni tenemos ese impedimento. Pero lo que tiene que decirme el INE no es qué dice una empresa dentro de sus normas, Pascal. Sí. A mí que me diga en qué parte de la ley se prohíbe utilizar este mecanismo. Bien. ¿En qué parte de la ley? Agradezco al expresidente de México, Felipe Calderón, que me haya esperado en la línea. Felipe, hoy se inicia formalmente el proceso electoral. Cuéntame, ¿cuáles son los tiempos en los que el Tribunal Electoral tendrá que revisar esta decisión del INE de negarle el registro a México Libre, y cuál es tu expectativa? Mira, no nos ha notificado la resolución del INE, Pascal, y desde aquí hago un señalamiento y una advertencia. Deben estar haciendo lo que se llama el engrose, redactando su resolución. No pueden incorporar elementos que no hayan discutido ayer o hayan sido del conocimiento de los consejeros. Es decir, tiene que ver este tema de las aportaciones que el presidente dijo eran de origen dudoso u opaco, lo cual no es cierto, insisto, y nada más, porque la queja que está pendiente de resolver, pues tiene que seguir su propio trámite. Es decir, si yo cumplí México Libre con los requisitos, tienes que darme el registro. Si tú, INE, no cumpliste con tu tarea de revisar una queja que está quién sabe dónde y que tampoco me ha notificado, pues es tu problema y tu falta, pero no la mía. No me puedes negar un derecho que ya tengo por una falta que tú cometes. En fin, entonces, cuando nos notifiquen, tendremos un plazo que deberá ser de unos días para poder impugnar. No podemos preparar la impugnación hasta que conozcamos esa resolución, ¿no? Pero sí, puntualizo que México Libre cumplió absolutamente con todos los requisitos, que todo el financiamiento de Libre es de origen legal, que el INE tuvo y tiene todo el tiempo y la capacidad de revisar el origen de esas aportaciones si tuviera duda, porque lo puede consultar en el sistema bancario, y que toda la información del INE, cada donante es identificable. No hay manera
de que se pierda en el tribunal, y el tribunal tendrá también días, semanas, no sé, para resolver, que esperemos que sea conforme a derecho. Nos preocupa que el mensaje del sábado del presidente López Obrador es una injerencia ilegal, inconstitucional en la vida de otros poderes. Influye, y seguramente yo en el ánimo de las decisiones de los consejeros del INE, pero lo que seguramente está influyendo es en el ánimo de los magistrados que van a resolver, Pascal. Es lo que se llama precisamente el efecto corruptor, del cual hablaba el ahora presidente de la Corte, Arturo Saldívar. La incidencia del poder y de la información para presionar, fustigar, incidir, desviar la opinión de quienes deben ser fiscales y juzgadores, distorsiona la justicia porque la sesga, la amenaza, la acosa desde un poder tan omnímodo como el que ahora tiene el presidente de México. Bueno, el presidente en ese mensaje al que te refieres desde Palenque, Chiapas, también pues hizo una serie de recomendaciones a ti en lo personal y a los miembros de México Libre de que pues se manifiesten en contra de esta decisión. Yo también tengo varios consejos para el presidente, Pascal. En primer lugar, le agradezco los consejos, pero nosotros vamos a seguir la vía institucional, vamos a ir al tribunal y vamos a alegar lo que a derecho corresponda, y si el tribunal se le permite resolver con estricto apego a derecho, vamos a ganar. Segundo consejo, sigue hablando 14 años después de la derrota que tuvo en 2006. Yo gané las elecciones de 2006, ya fui presidente de la República. Mi consejo es, ya supere eso. Dedíquese a gobernar un país que está inmerso en la peor crisis de seguridad de su historia moderna, en la peor crisis económica desde la revolución, en la peor crisis de salud y quizá en la peor crisis ambiental. Y déjese de ocupar de mí, supérelo. El tercer consejo, y es una exigencia, no confunda la presidencia de la República con un circo romano donde el emperador le pide al pueblo que decida la vida o la muerte de la gente que está ahí, ¿no? Esta es una república federal basada en el derecho. El presidente no tiene atribuciones para intervenir ni en la vida electoral, ni en la vida de los otros poderes, como ya lo está haciendo con la resolución del tribunal, haciendo los juicios que hizo en ese video, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de amargura. Me preocupa como mexicano tener un jefe de Estado que esté gobernado por el rencor y la amargura. Y le exijo además que si él tiene una revancha contra mí y tiene todo el poder para hacerlo, tiene al ejército, tiene al CISEN, tiene la mayoría en las cámaras, tiene los medios, muchos a su disposición por la mañanera y por las circunstancias que se viven, lo entiendo. Yo solo tengo dos cosas para defenderme, Pascal: mi dignidad y mis derechos. Y de mi dignidad me encargo yo, y de mis derechos le exijo que me los respete. Y eso implica que no atropelle mi presunción de inocencia, que no atropelle el debido proceso legal, que no genere un efecto corruptor en quienes me juzgarían o acusarían a través de la presión política que él está enfrentando. Yo es lo único que tengo, mi dignidad y mis derechos, Pascal, y con eso me voy a defender. Soy mexicano, orgullosamente mexicano, nací en México, he vivido aquí y moriré aquí. Y me voy a defender, por supuesto, de lo que es claramente un acoso y una persecución política contra mí de parte de López Obrador. Felipe, esto yo sé que pues, nos llevaría al terreno de la especulación, pero me interesa tu opinión. ¿Tú ves alguna razón? Porque tú dices, pues cambiaron un poco de forma inexplicable su opinión algunos consejeros. ¿Lo atribuyes a algo? Pues mira, sé que del jueves a viernes, literalmente de un día para otro, cambiaron su resolución, y tú ves la sesión del INE, Pascal, los nervios de las consejeras y consejeros que ni siquiera pueden ver a la cámara a la hora que están cambiando su voto. Y la verdad es que yo quisiera saber qué es lo que pasó, pero no, como dices, no quiero especular. Lo que sí es cierto es que el presidente López Obrador me recuerda aquellas películas de terror donde, por ejemplo, algún asesino serial pues siempre confesaba sus crímenes al día siguiente, ¿no? Aquí cuando tuvimos el incendio del ducto ese del estado de Hidalgo, ¿cómo se llama? Tequilapa, Tlahuelilpan. ¿no? En fin, cuando vino la pregunta, pero ¿quién le dio la orden a la policía y al ejército de no detener a la gente? Se hubiera evitado la muerte de 137 personas. Él mismo al día siguiente dice, yo di la orden. Cuando viene lo de Ovidio y todo el mundo se pregunta, pero ¿quién dio la orden de liberarlo? Al día siguiente él dice, yo di la orden. Cuando viene lo de Pío recibiendo el dinero, dice, bueno, ya lo sabía y yo hasta vivía del dinero que nos daban. Entonces aquí, pues nomás le faltó decir el sábado, qué padre, el pueblo decidió y casi que fue fulano de tal de mi parte. La verdad es que
no quiero especular que haya tenido la injerencia él en el INE, pero hace pensar todo. Lo que sí te afirmo es que lo que hizo el sábado es tener una injerencia indebida, ilegal, inconstitucional en lo que el Tribunal Federal Electoral va a tener que resolver. Porque él se está metiendo en la vida electoral del país, está metiéndose en los asuntos que competen a otros poderes, en este caso al Poder Judicial, y eso no tiene más que un nombre, Pascal, es un Estado autoritario el que nos está conduciendo. Ahora que tanto a él le gusta evocar la historia, yo le pido y le exijo como mexicano que quiere un México democrático y libre, un México libre, que deje de parecerse a uno de los presidentes del siglo XIX. Pero no es Benito Juárez como él quisiera, a Porfirio Díaz. A Porfirio Díaz, ese que era capaz, desde su ego personal, desde su rencor, de decidir entierro, destierro o encierro para sus adversarios políticos. Por último, Felipe, me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntártelo. ¿Tu ex partido, el PAN, pudo haber influido en esta decisión? Sí, ellos se metieron ahí también a cerrarnos el paso, la dirigencia. Nomás cosa de ver los mensajes del actual presidente, como quiera que se llame, y los mensajes del representante del PAN en el propio Consejo del INE, que fueron una verdadera pena, ¿no? Y yo quiero aprovechar, Pascal, una cosa, vi tu artículo hoy, y sí debo decir una cosa. Yo conocí a Arnaldo Córdoba, es michoacano también, no sé si él le tocó vivir tiempos de clandestinidad, un hombre que yo admiraba, totalmente distinto a mis ideas, pero creo él nunca hubiera negado el derecho de participar a nosotros, como en su tiempo quizá él o a otros conocidos de él en el Partido Comunista o en el partido o lo que a sus figuras que le siguieron les fue restringido. Pero sí cometí un error y debo rectificar en hacer una alusión a Arnaldo Córdoba en mi reclamación a Lorenzo Córdoba, efectivamente. Entonces rectificaré ese. Lo demás lo sostengo. El consejero presidente del IFE miente o es falso lo que afirma en el sentido de que nuestras aportaciones eran de origen DIDOS. Están los nombres, los apellidos, la credencial del lector, la cuenta bancaria, etcétera, de todos y cada uno de nuestros aportantes. Y no es justo que se mienta a los mexicanos desde la presidencia del Consejo del INE y sí, que se tome una decisión en base a hechos falsos. Pues Pero Felipe, sí me disculpo personalmente con Lorenzo Córdoba por haber incluido a su padre en ese mensaje mío. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, muy amable. Buenos días, Pascal. Gracias, Felipe Calderón, expresidente de México.